Bien, chicos, entonces estamos en la unidad 3, ¿cierto? Que es control y gestión de operaciones. Y hoy día vamos a pasar a la clase 2, que básicamente consiste, según el plan de clases también, como les había contado, consiste en el control estadístico de los procesos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a introducirnos en conceptos de calidad. Es muy probable que ustedes ya hayan visto, como les decía, en el área de estadística, ya hayan visto un poco de esto. Así que ahora es cuando tienen que retomar todo eso para poder aplicarlo. De todas maneras, vamos a hacer una especie de recordatorio de los contenidos para que ustedes recuerden eso y empiecen a retomar esa información. Bien, entonces vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de por qué esto se utiliza dentro y por qué se realiza una administración de la calidad total, conocida como TQM. Vamos a hablar del control estadístico de los procesos y finalmente vamos a terminar con una de las herramientas, que es las cartas de control. Bien, como les digo, nosotros vamos a ver contenido y después ustedes con la ayudantía taller también tienen que complementar, además de algunos capítulos que yo les voy a dejar para que ustedes complementen los estudios. Bien, partamos entonces definiendo qué es la calidad. ¿Qué podría ser la calidad? Yo creo que ustedes ya conocen la definición de calidad, eh, pero probablemente la definición de calidad también podría ser definida desde distintos puntos de vista, ¿cierto? Cada uno puede tener una propia definición de lo que significa para él calidad, dependiendo si está hablando, por ejemplo, de un producto, de un servicio específico, o está pensando en comprarse algo, o a lo mejor tiene su propio negocio y sabe cómo tiene que vender algo con calidad, o sus procesos tienen que ser de calidad. Entonces uno podría generar varias definiciones, pero en el fondo la definición más simple es la que nos dice que la calidad básicamente son todos estos rasgos o características, ya sea de productos o servicios, que son capaces de entregar en el fondo y de satisfacer las necesidades. ¿Las necesidades de quién? Depende, ¿cierto? Depende de quién es el cliente final que va a recibir este producto o servicio. Pero básicamente son todas estas características que envuelven a este producto o servicio para poder satisfacer ciertas necesidades. Eso es básicamente lo que implicaría la calidad. Ahora, como les decía, va a depender del enfoque. Nosotros podríamos tener distintos tipos de enfoque para definir lo que es la calidad. Por ejemplo, ¿qué enfoques podríamos tener? Podríamos tener a lo mejor la mirada del cliente. Para un cliente, por ejemplo, que va a comprar un producto, ¿qué va a significar la calidad? Probablemente ciertas características de ese producto, ¿cierto? Que sean más atractivas o que el producto incluya ciertas mejoras que otros productos del mercado no lo ofrecen. Si estamos hablando de servicios, a lo mejor servicios adicionales también que ofrezca la postventa, etcétera. Entonces, tiene que ver con el desempeño de ese producto o servicio para el cliente, ¿cierto? Si ustedes son clientes, por ejemplo, les gusta ya tomar helado, van a querer que este producto sea con las mejores características para ustedes. Para eso para usted va a significar calidad, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel, si es de crema, el nivel de cremosidad que tenga, si tiene azúcar o no, claro, el grado de dulzor que debe llevar, pero va a ser totalmente ligado al cliente al que se le está vendiendo ese producto. Otra mirada podría ser desde el punto de vista del proceso productivo. Cuando hablamos del proceso productivo y hablamos de calidad, generalmente está relacionado a estándares. Entonces nosotros tenemos que cumplir con estándares de calidad en los procesos productivos. Y el área de calidad se dedica a medir justamente esos estándares. Y justamente lo que nosotros queremos lograr siempre es que el proceso productivo trate de realizar las actividades bien a la primera vez. Ojalá, ¿cierto?, no generando desperdicios, cuando hay un enfoque mucho más asociado a la calidad y a la mejora continua, para tratar de ir haciendo todo a la perfección en el primer proceso que se realiza. Y cuando hablemos a lo mejor una perspectiva más desde el producto, como les decía, ya ahí yo tengo que definir una variable específica que sea medible para poder definir cuál es la calidad de ese producto. Entonces, yo siempre está relacionado, si se fijan, con ciertos estándares a los que se quiere llegar para poder lograr satisfacer ciertas necesidades. Entonces, si se fijan, el cliente final podría ser una persona, el cliente final podría ser el proceso siguiente de producción al que yo estoy produciendo, podría ser a quien yo le voy a entregar el producto, que podría ser una empresa también, etcétera. Les dejo ahí el capítulo de todas maneras. A ver. Les dejo ahí un capítulo para que puedan introducirse en los conceptos y puedan complementar sus estudios también para recordar o para introducirse los que no recuerden en estos conceptos de calidad y de administración de la calidad.
que están en el libro de Principios de Administración de Operación. Acuérdense que estamos viendo el tema de Administración de Operación o Gestión de Operación. Bien. Entonces, la calidad, ¿por qué sería tan importante? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la calidad? Básicamente la calidad, ¿cierto?, va a afectar a toda una organización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una cadena de abastecimiento donde si yo parto con algo de calidad o de mala calidad, eso va a ir influyendo en todas las etapas del proceso productivo, de la parte logística, va a influir dentro del almacenamiento, va a influir hasta en la venta final y finalmente va a llegar al cliente con esa calidad con la que yo empecé a operar. Entonces, si se fija, la calidad debería afectar a toda la organización y por lo tanto nosotros deberíamos preocuparnos de mejorarla en todas las operaciones, no solo en los productos que realizamos, sino además en las operaciones que realizamos. Por lo tanto, se dice que es un elemento crítico en las operaciones de cualquier compañía, ya sea del ámbito productivo e incluye también el área de servicio. Entonces, la calidad, como es un elemento crítico, justamente va a estar asociado a toda la compañía y por lo tanto va a generar ciertos beneficios también. Si nosotros mejoramos la calidad y tenemos un enfoque hacia la calidad, es probable que las empresas aumenten entonces, o la compañía o el área donde se está realizando esta mejora, pueda reducir los costos, incluso puede aumentar las ventas y por lo tanto, como consecuencia, aumentar su rentabilidad. Por ejemplo, al tener mejor calidad, yo podría incrementar los precios de los productos. Al mismo tiempo, si tenemos una mejor calidad en los procesos, nosotros podríamos ser más productivos, reducir los costos, mejorar la trazabilidad e incluso mejorar, ya sea aumentar la cantidad de clientes y al mismo tiempo mejorar la fidelización de mis clientes, ¿cierto? Pensando en que el cliente tiene muy asociado el concepto de calidad para comprar o no. Entonces, si yo mejoro la calidad, es probable que el cliente tenga una mejor imagen de lo que es mi compañía y quiera volver a comprar. Entonces yo también voy fidelizando a ese cliente. Entonces la calidad es clave desde el punto de la administración de operaciones y desde la gestión de los procesos a lo largo de toda la compañía. La calidad además tiene ciertas implicancias que van más allá de solo a lo mejor lo que está dentro de la compañía, sino que si nosotros lo miramos de mirada externa, tiene ciertas implicancias. Por ejemplo, lo que les comentaba recién, ¿cuál es la reputación que va a tener la compañía? Dependiendo de la calidad, ¿cierto?, que tenga el producto que yo estoy fabricando, por ejemplo, es muy probable que dependiendo de la calidad con la que el cliente lo reciba, va a producir cierta imagen, va a expresar cierta imagen que es con la que se va a recordar esa compañía. Que lo mismo pasa cuando ustedes compran algo, ¿cierto? Por ejemplo, compran algo en una marca conocida, por ejemplo, están buscando zapatillas, compran esas zapatillas y ustedes saben cuáles va a llegar ese producto de una buena calidad, porque ya tienen una imagen de la compañía, entonces esa reputación es súper importante mantenerla. Lo mismo pasaría si ustedes compran un producto en China, ¿cierto? Y llega malo, ustedes probablemente no van a volver a comprar en esa empresa en la que compraron antes, ¿cierto? Porque el cliente se hace una imagen. Por lo tanto, es importante la calidad desde el punto de vista ya externo en el ámbito de la reputación que puede tener la compañía. De la misma mano, va otro efecto de implicancia que tiene que ver con cuál es la responsabilidad sobre el producto o servicio que se está entregando. Por ejemplo, si tenemos productos que salen defectuosos o no solo defectuosos, porque a lo mejor puede ser que no funcionen, pero no están causando ningún efecto, pero yo tengo que hacerme responsable igual de todas maneras de la devolución, tengo que hacerme responsable de cierta forma, va ligado también a la reputación, y lo que podría pasar en el peor de los casos es que además cause un daño a ese producto. O sea, por ejemplo, ustedes compran un producto que sea eléctrico y este producto eléctrico falla. Por ejemplo, lo que hemos escuchado mucho últimamente de teléfonos que explotan, ¿cierto? Explota su batería y por lo tanto generan muchos daños dentro del hogar, e incluso generando ciertas quemaduras, muerte en algunos casos. Entonces, si se fijan, el daño y el impacto que tiene sobre la persona que va a comprar este producto es tan alto que la compañía sí o sí se tiene que hacer responsable y es el responsable legal ante estos hechos. Por lo tanto, ¿es importante la calidad? Efectivamente, o sea, nosotros si trabajamos con calidad, pues justamente vamos a estar abordando estos dos puntos. Bien, y finalmente, una implicancia mucho más general o mucho más global, que
que tiene la calidad dentro de la organización es cómo nosotros alcanzamos las expectativas internacionales. Todas las compañías de todos los países tienen ciertos estándares que alcanzar, porque básicamente tienen que cumplir con esas, en algunos casos, obligaciones, y en otros casos, estándares que se deben alcanzar para poder comercializar estos productos. Sobre todo si nosotros vamos a exportar en el ámbito de exportación, por ejemplo, tenemos que lograr las expectativas, por ejemplo, de China. Si vamos a llevar cerezas a China, tenemos que lograr los estándares que ellos tienen, porque si no, simplemente no nos van a comprar, no vamos a entrar dentro de ese mercado. Entonces, la calidad aquí es sumamente relevante. Y en el ámbito internacional, de hecho, existen normas para poder medir esto, que son justamente las normas ISO, que probablemente ya han escuchado antes, que son estándares de calidad internacional. Entonces, para poder cumplir con ciertos estándares de calidad, muchas empresas tratan de certificarse con estas normas. Estas son familias de normas, ¿ok? Estas en general tienen numeración y existen muchas, que yo les dejo un enlace para que puedan revisar en la página formal todos los tipos de ISO que se podrían encontrar, familias de ISO, porque se ha ido aumentando y creciendo en el tiempo considerablemente. Las más conocidas y las más famosas que tienen que sí o sí conocer, ¿cierto? Son la familia ISO 9000 y la familia ISO 14000. ¿Se acuerdan de cuál es cuál? Si es que la han escuchado por ahí. Estas normas son súper famosas. Y todas las empresas están tratando de tener al menos estas a través de certificaciones. Y existen muchas empresas certificadoras. Bien, las 9000 son directamente asociadas a la calidad. Aquí básicamente se miden ciertos estándares que no solamente tienen que ver con el producto, sino que también con los procesos. La administración incluso está aquí. Entonces se miden y se establecen procedimientos desde la administración de la calidad. Entonces se hace documentación detallada, tienen que estar descritos los trabajos que realiza cada persona, las instrucciones, los perfiles. Tenemos que tener diagramas, registros de todo lo que se realiza, las fallas de los procesos, los estándares de calidad que se están cumpliendo. Todo tiene que estar muy bien gestionado y bien documentado, porque es clave para poder certificarse con este tipo de normas. También tenemos que tener ordenamiento de la oficina, todo lo revisan. Entonces, es el único estándar a nivel internacional que funciona para el ámbito de la calidad. Entonces, todos quieren estar dentro de estas normas para poder vender sus productos, para poder estar normalizados en este fondo, certificados. Y el 14000, la ISO 14000 es de básicamente administración ambiental. No todas las empresas lo tienen, no es tan común encontrarlo, sobre todo en Chile que estamos un poco más atrasados, pero probablemente esta se va a poner muy de moda ahora porque es sumamente relevante, sumamente importante el ámbito ambiental, que ha sido olvidado por muchos años, ¿cierto? Y ya estamos pagando las consecuencias. Entonces, este es uno de los estándares internacionales que ya van a tener que empezar a incorporarse sí o sí. Bien, y básicamente también es muy parecido, tiene una serie de auditorías para poder certificarse. Se evalúan los desempeños, se analiza el ciclo de vida de los productos, pero todo enfocado un poco a cómo hacemos la administración ambiental dentro de la compañía. Bien, y también es un estándar internacional aceptado en todo el mundo. Ok, así que ahí les dejo un enlace para que revisen, porque también hay ahora no solo de gestión ambiental, sino también de gestión energética, por ejemplo, de otros tipos de administración. Ahí los pueden revisar ustedes para complementar. Dentro de esa página pueden encontrar mucha más información, también es bastante buena, hay videos y todo. Bien, entonces, dicho esto, que es tan importante la calidad dentro de la organización, es que justamente nace un concepto conocido como sistema de administración de la calidad total. ¿Cuál es la idea de este sistema? Bien, justamente tratar de que toda la organización, ¿cierto?, se enfoque en la calidad, en todos los procesos, en todas las operaciones que se realizan. Entonces, el concepto de administración de la calidad total es el que vamos a hablar nosotros. Con este vamos a trabajar. Queremos administrar toda la calidad, y esto también es conocido como TQM del inglés, ¿cierto? Estos son, entonces, el énfasis de la organización completa hacia la calidad, hacia lograr la calidad, desde el proveedor hasta el cliente final.
independiente de quién sea el cliente, como les decía antes, ¿cierto? Mi cliente puede ser persona, mi cliente puede ser proceso que viene después del proceso que estoy realizando, mi cliente puede ser otra área, a lo mejor de la compañía, o puede ser una compañía, ¿cierto? Incluso, mi cliente puede ser una gran compañía. O un cliente internacional, ¿cierto? Etcétera. Entonces siempre tenemos que ver eso desde el punto de vista de la cadena de abastecimiento para poder entender cuál es nuestro cliente final. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta administración de la calidad total? Es dirigir a toda la compañía. Entonces, queremos dirigir a toda la compañía hacia la excelencia, hacia lograr los más altos estándares de calidad. Siempre pensando en cuáles son las necesidades del cliente, o sea, no hay que olvidar eso, cuáles son los estándares que tenemos que cumplir. Y para esto existe una serie de herramientas que son las herramientas de TQM, básicamente, así les vamos a llamar. Y se dice que hay 7 herramientas que son las esenciales, todos pueden encontrar ustedes cuando busquen, van a decir las 7 herramientas de TQM, ya. Son 7 en realidad básicas, pero existen miles, muchas herramientas dependiendo de qué es lo que vamos a realizar. Si vamos a identificar información, si vamos a ordenar lo que tenemos, si queremos hacer, por ejemplo, hasta la lluvia de ideas está dentro de las herramientas TQM. Si queremos ya identificar un problema, si queremos identificar soluciones, etc. Entonces, dependiendo de lo que queremos realizar, podemos encontrar incluso libros que tratan sobre todas las cantidades de herramientas que podemos utilizar. Bien, estas la mayoría son, no todas, pero la mayoría son herramientas estadísticas que nos permiten hacer análisis. Entonces, vamos a hacer una división de herramientas para poder ir viendo más o menos en qué se utiliza cada una y con qué fin. Por ejemplo, dentro de las herramientas TQM, dentro de las herramientas TQM nosotros podemos encontrar, por ejemplo, una serie de herramientas para generar ideas. Esa sería la primera categoría. Entonces podemos tener alguna cantidad de herramientas para poder recién levantar información y generar ideas. Como les decía, aquí también podría estar en el levantamiento de información la lluvia de ideas, es como la fase previa a esta. Entonces, en generar ideas, por ejemplo, tenemos la hoja de verificación. Bien, esta es una hoja muy simple, sencilla, pero que se utiliza mucho en la práctica. Se la van a encontrar mucho en las empresas cuando estén en el área, sobre todo de operaciones, donde pueden haber fallas de los equipos. Entonces, por ejemplo, es una hoja simple para que la trabajen los mismos operarios o los que están administrando eso, ¿cierto? Puede ser los jefes de turno, etcétera. Donde vamos anotando los defectos que vamos encontrando o las fallas que vamos encontrando y vamos anotando, bueno, obviamente especificamos cuáles, y vamos anotando en cada hora cuántas de ese tipo se detectaron. Entonces, si se fijan, es un análisis súper simple, pero que me sirve para tener una idea de dónde pudiese haber principalmente las fallas. Es como un análisis de frecuencia, si se fijan. Entonces, como de levantamiento de información. Pero que se debe realizar porque si no, no tenemos documentado cuando se producen estos defectos o fallas. Y no vamos a saber nunca entonces si es que está produciéndose algún problema. Entonces es súper importante tener estas hojas al día. Y la otra herramienta, que ya la utilizamos mucho más en el ámbito de estadística, es el diagrama de dispersión, ¿cierto? Básicamente este tipo de diagrama, que es lo que me permite, también es para generar ideas porque yo quiero conocer el comportamiento entre dos variables. ¿Cierto? Nuestra gráfica, por ejemplo, no sé, pues, si estamos midiendo dos variables, podría ser el ausentismo a lo mejor de los trabajadores versus la productividad. Entonces nosotros podríamos graficar cuál es el comportamiento de esa información y obteniendo esta gráfica de dispersión, nosotros podríamos ver qué tan correlacionados están los datos, cuál es la dirección que tienen, el sentido. Y de esa manera nosotros conocer qué tan directa es esta relación o indirecta. ¿Ok? Entonces, básicamente esta gráfica, la idea es realizarla cuando queremos conocer qué tan ligada está una variable con otra. Siempre las dos variables tienen que ser medibles, tienen que ser cuantitativas. Bien, el otro diagrama que vamos a encontrar es un diagrama que ustedes probablemente han visto en otros cursos para levantar problemas, que es el diagrama de causa-efecto. Este es el diagrama de espina de pescado o Ichikawa, ¿cierto? Muy conocido, que es una herramienta también sencilla, pero que me permite levantar
todas las causas posibles que están generando algún efecto o problema. Entonces, causa-consecuencia en el fondo. Entonces, todas las causas que están implicando cierta consecuencia, efecto, problema, etcétera. Bien, y ahí nosotros podemos tener, por ejemplo, categorías. Muchas veces se categorizan estos 4, pero nosotros podemos generar nuestras propias categorías. En general, por ejemplo, se puede hablar del punto de vista de los métodos, los materiales, la fuerza de trabajo o la maquinaria. Puede ser ciertos procesos, puedo ordenarlos aquí también. Todo va a depender del problema que quiero analizar, qué categorías yo armo acá. Y las categorías en el fondo son para ordenar la información. Incluso existen herramientas, si ustedes buscan más allá, para poder generar estas categorías. Son herramientas más sencillas, pero también para poder generar más ordenadamente estas categorías. Y dentro de las causas yo puedo tener causas directas e incluso causas subcausas. O sea, podría tener estas flechitas aquí para poder decir subcausas. Podemos llegar a 2 a 3 niveles incluso de causas y subcausas. Porque claramente una causa también la podría causar otra causa y así. Entonces dentro de una compañía yo puedo llegar a un nivel muy detallado y en general para armar este diagrama se recomienda trabajar con un equipo un poco más multidisciplinario. Entendiendo que probablemente, por ejemplo, nosotros los ingenieros industriales podemos ser conocedores generales, pero no específicos. Por lo tanto, tenemos que conversar con los operadores, tenemos que conversar con las otras áreas, tenemos que indagar un poquito más y con estas herramientas somos capaces de ir resumiendo esa información. Entonces, es mucho más multidisciplinaria esta etapa. Bien, dentro de las herramientas, pasando a la siguiente fase, nosotros encontramos las herramientas para organizar la información. Entonces, una vez que ya levantamos la información, ya generamos ciertas ideas de dónde podrían detectarse ciertos problemas, nosotros podemos ahora organizar esos datos para poder analizar. Entonces, para organizar datos tenemos dos, la gráfica de Pareto y diagrama de flujo, como básicas, ¿cierto? La gráfica de Pareto básicamente nos sirve ya para decir, a ver, tenemos un problema, ¿qué podría estar generando este problema en un mayor porcentaje? Eso es básicamente lo que nos entrega la gráfica de Pareto. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner las causas acá abajo que causaron un problema, o podríamos colocar a lo mejor los defectos, como dice aquí, los defectos que detectamos y su frecuencia, y ver cuál de esos defectos a lo mejor son más relevantes para el problema, o básicamente qué causas también podría ser, están generando mayormente ese problema. ¿Y cómo hacemos el análisis? Siempre pensando en la proporción del 80-20. No sé si recuerdan, pero en general se dice que el 80% del problema que nosotros tengamos es causado por un 20% de las causas. O sea, pocas son importantes, sumamente importantes. Por eso esta gráfica ordena, aquí puede ser frecuencia, podemos verlo en términos de tiempo, podemos cambiarlo, pero siempre lo importante es que las ordenemos de mayor a menor, porque las primeras siempre van a ser las más relevantes. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios defectos aquí, o varias causas, o varias fallas, etcétera. Podrían ser causas, por ejemplo, y las voy ordenando de manera decreciente, de manera que yo construya una curva de porcentaje acumulado hasta llegar al 100%. Entonces, yo con esto puedo saber en el área del porcentaje, buscar este 80% y decir, a ver, para este 80% aproximadamente hay 2 o 3 causas relevantes que son las que están provocando este problema. Entonces, yo con esa decisión puedo decir, ok, nos vamos a enfocar aquí entonces, en estos 2 o 3 problemas dependiendo de dónde caiga. Entonces, yo me voy a enfocar en solucionar principalmente esos porque son el 20% más relevantes para el 80% del problema. O sea, yo solucionando ese 20% de causas, probablemente logre mejorar en el 80% de mi problema. Entonces, es sumamente relevante. Entonces, si se fijan, es para analizar ya la información que yo recopilé. Incluso esta gráfica también se puede usar en el área de servicios, por ejemplo, cuando se quiere analizar las ventas. También se dice que el 80% de las ventas, por ejemplo, están causadas por un 20% de mis productos. También yo podría analizarlo desde ese punto de vista. También son gráficas para ver trabajadas en el área de venta. En general se puede utilizar para muchas cosas porque básicamente lo que quiero conocer es esta proporción 80-20 que me permite detectar cuáles son este 20% más relevante para mi problema, situación en general.
Bien, y por el lado del diagrama de flujo, este lo han trabajado mucho ustedes, ¿cierto? Es un diagrama básicamente que me sirve para ordenar los procesos, donde yo tengo una cierta simbología, que siempre tengo que expresarla, ¿cierto? Donde tengo los procesos, tengo decisiones, tengo documentos, etcétera. Y básicamente voy ordenando los procesos, adjuntando a lo mejor también el tiempo que me demoro en cada operación, cualquier detalle adicional. Este diagrama de proceso es súper relevante en el ámbito de la calidad porque nos permite ordenar las operaciones y que todos sepamos lo que se está realizando. Para nosotros puede ser algo simple, por supuesto, realizar algo ya que lo conocemos más como intuitivo a esta altura, sobre todo ustedes de su carrera, pero para las operaciones no siempre están diagramados, no siempre conocen sus operaciones o muchas veces tienen debilidad en cómo hicieron ese levantamiento. Entonces, muchas veces hay que realizar primero una mejora en esa área para poder ordenar recién las operaciones y de ahí continuar hacia las mejoras. Bien. Eso nos permite también conocer qué es lo que va a desarrollar cada trabajador, ¿cierto? Quién trabaja con quién, entre qué áreas comparten actividades o entre qué áreas, qué viene después de mi trabajo, ¿cierto? Y eso es súper bueno también para los mismos trabajadores porque les permite conocer a ellos en qué están contribuyendo en el fondo. Muchas veces los operadores trabajan en una cosa pero no saben para qué la están haciendo. Entonces, de esta manera, con estos mismos diagramas, ellos saben a qué le están contribuyendo con lo que están realizando y por qué es tan importante que lo hagan bien. Entonces, todo esto ayuda hacia orientarse a la calidad. No solo en los procesos y las operaciones, sino que también desde el punto de vista administrativo, de gestión. Bien, entonces tenemos las herramientas para organizar las ideas, ordenar las ideas o levantar información. Tenemos las herramientas para poder organizar esta información o los datos que hemos recopilado. Y tenemos herramientas para ya finalmente identificar los problemas y decir, ok, aquí hay definitivamente un problema que hay que solucionar. Y para eso tenemos las herramientas estadísticas que son el histograma y las gráficas de control o cartas de control. Estas dos son herramientas estadísticas. El histograma básicamente nos permite analizar la distribución de frecuencia de alguna variable. Ambas son para solo una variable. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, no sé, el tiempo de reparación de alguna maquinaria. Entonces estamos viendo aquí qué tan frecuente es. Las ordenamos y esta podría generar alguna distribución. En este caso, esta distribución es casi perfecta, ¿cierto? Es una distribución normal. Pero podría ser que yo analice que tenga un sesgo hacia la derecha, un sesgo hacia la izquierda, ¿cierto? Y se pueden recordar desde el punto de vista del análisis estadísticos que hayan realizado antes. Incluso puedo saber si hay un proceso que está sumamente desordenado porque tiene a lo mejor muchas modas, muchos cortes ahí o más de una distribución sin forma, etc. Entonces es súper interesante analizar las gráficas en respecto a una variable. Bien. Y la gráfica de control estadístico proceso es una de las que más se utiliza en el ámbito ya más aplicado en la industria, porque nos permite analizar una variable a través del tiempo. Entonces es sumamente relevante porque nos va permitiendo ver cómo van cambiando los datos a través del tiempo. Siempre el eje X entonces es el tiempo y hacia el eje Y es la variable que yo estoy midiendo y se establecen básicamente un valor esperado, valor meta o valor promedio, para que la idea es que los datos ronden por ahí, sería lo ideal. Y tenemos un límite superior que no nos podemos escapar y un límite inferior que también no nos podemos escapar para tener un proceso controlado. Si estamos fuera de esos límites, significa que nuestros procesos con un punto fuera ya estamos fuera de control. Y tenemos que analizar y detectar esas causas. Significa que hay un problema en ese proceso. Entonces, si se fijan, tomo solo una variable que voy a medir en un producto, en un proceso, etcétera, y con ese hago el análisis a través de una gráfica de control estadístico. Hola, una consulta. Sí, dígame. ¿Esos límites cómo se establecen? Sí, ¿En los física ya? límites se atravesan con fórmulas estadísticas principalmente. Está asociado a qué nivel de calidad yo quiero llegar. Y con eso se establece el límite de control. Les voy a mostrar unas fórmulas con las que se puede calcular de una manera que ya está estandarizada, usando parámetros que ya están tabulados para que puedan trabajar con ellos. Y les voy a dejar igual un capítulo para que puedan indagar un poco más en cómo están pensadas el trasfondo de cómo se construyen estos límites. ¿Ya? Pero son básicamente esos límites que se calculan a partir de los mismos datos que yo tengo.
de las mismas muestras que yo tomo. Aquí todos estos puntitos son muestras, muestras que tomé a la hora 1, muestras que tomé a la hora 2, a la hora 3, o el día 1, el día 2, o en enero, febrero, pero siempre a través del tiempo. Estas son muestras, entonces, por ejemplo, estamos en el área de calidad, tomamos varias muestras y las vamos graficando. Y con esta información, con esta misma muestra, yo calculo promedios, calculo distancias, rangos, por ejemplo, que es parecido a la desviación estándar, y, y construyo los límites. Construyo los límites superior e inferior. Siempre los voy, y también el valor meta, que es el valor promedio. Pero siempre va a estar en base, se pueden definir. A veces se definen en las compañías con valores que ellos ya saben que son los que deben cumplir por ciertos estándares conocidos, por ejemplo, los estándares internacionales podría ser, o lo que el cliente me pide. Yo puedo establecer límites. Por ejemplo, ya vamos a medir el nivel de azúcar. No nos podemos pasar a lo mejor de cierto límite porque a lo mejor está prohibido. Lo mismo con la sal, ¿cierto? Por un tema de salud quizás está prohibido. Podría pasar así con muchas mediciones que yo realice. Podría yo definir con qué datos los voy a calcular o a veces simplemente tomo todos mis datos y con eso hago el cálculo. Si es que no conozco los límites de control. Entonces les voy a mostrar estadísticamente cómo se realiza, quizás ya muchos los conozcan, pero los vamos a repasar de todas maneras. Profe, Ay, perdón, sí, me asusto. profe, una consulta. Tengo como una ligera duda entre las herramientas de generar ideas y la de identificar problemas, porque siento que son muy parecidas. Sí, En el hecho de que en ambas puedo, en la de generar ideas, puedo identificar problemas y en la de identificar problemas puedo generar ideas. Entonces, ¿cómo se diferencia más que nada entre ellas? Porque igual son como bien parecidas en ese sentido. son entre las tres entonces. Ya. Sí, la diferencia principal es que, por ejemplo, uno pudiese hacer, si quisiera hacer un ordenamiento, ya tendría que empezar a entrar por ejemplo, en metodología para poder hacer un ordenamiento de cuál se utiliza en cada etapa. Por ejemplo, pueden buscar ahí el de Mike y pueden buscar qué herramientas TQM se utilizan con la de Mike, por ejemplo. El DMAIC, ¿cierto? Y ahí van a entender el proceso con el que podrían utilizar, dependiendo de qué herramienta van a utilizar para hacer una mejora. Ya, pero en general, por ejemplo, si se fijan en la de generar ideas, lo principal es como el levantamiento de información. Aquí es como tabular solamente ideas, no es como, por ejemplo, si se fijan en la verificación, yo voy levantando datos, levantando información. Y en este caso, yo levanto información y además grafico, por lo tanto, ya me podría hacer una idea de la correlación que hay. Pero aún no detecto un problema, ¿se fijan? No es como que yo vaya a detectar un problema aquí, solo me voy a hacer a lo mejor una idea, pero no es como que yo voy a decir, ah, aquí hay un problema. No, no, con estas no puedo decir que hay un problema, solo puedo definir y hacerme a lo mejor una idea de qué es lo que podría estar afectando, pero tengo que seguir avanzando hacia el levantamiento de información y hacia las gráficas estadísticas para poder recién decir si es un problema o no. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, en el mismo de causa-efecto, claro, yo tengo una idea de qué es lo que a lo mejor me dijeron o yo detecté cuando estaba en, no sé, en mi práctica, por ejemplo, y detecto, oye, está pasando algo aquí raro, este proceso se está demorando mucho, algo no está pasando bien. Entonces yo puedo empezar a levantar información aquí de lo que está sucediendo, pero todavía no puedo decir que a lo mejor cuál de esas causas está provocando el problema, ¿se fijan? O el efecto, por eso le decimos efecto aquí para no confundir las palabras, pero todavía no lo sé, solamente levanté información hasta aquí. Después, en la parte de organizar datos, y aquí yo podría recién decir, ah, mira, estas causas son más relevantes, entonces por ahí nosotros nos deberíamos enfocar. Y el diagrama de flujo, claro, como decías tú, a lo mejor también tiene que ver con un ordenamiento de información. Ahí se mezcla un poco, yo creo. Pero como es de organización, es más que nada, está dentro de esta categoría porque no estoy tanto levantando datos en sí, sino que estoy ordenando lo que tengo. Es básicamente una diagramación nomás. Bien, y me permite conocer un poco los procesos y si se acuerdan aquí yo podría ver, podría detectar incluso detalles así que, por ejemplo, cuando por ejemplo estamos con cuellos de botella, por ejemplo, ¿cierto? En algún área, algo no está bien organizado, como que podríamos detectar algún problema si nos vamos más a fondo, pero generalmente se utiliza solo para diagramar. Y en este, que sería como ya más clave, sería como la última etapa. Entonces, en general, yo las hago todas, por ejemplo. Yo trato de hacer todas estas gráficas. Pero
no siempre es necesario realizarlas todas y dependiendo de qué es lo que estamos analizando es cuál vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el histograma, en el caso del histograma ya es más directo para una variable específica, si se fijan. Entonces, no es que yo vaya a estar aquí levantando información, este no se relacionaría con las primeras, porque, por ejemplo, este es para hacerme ideas, este es para ordenar lo que tengo, y este es finalmente para saber si, si dentro de una variable específica, dentro de lo que yo detecté, a lo mejor yo detecté una causa aquí, y yo dije, a ver, aquí hay un problema en tal máquina o en tal proceso que está realizando, que está generando este problema a la compañía. No sé, las pérdidas, por ejemplo, estamos generando pérdidas de ventas, qué sé yo. Y acá nos vamos a ver entonces a lo mejor qué variable en específico podría estar dentro de esa causa. Entonces es avanzar un poquito más. No sé si me explico ahora. Por ejemplo, ya, no sé, detectamos que, vamos al área de servicio, detectamos que hicimos un levantamiento de información y nos dimos cuenta que hay muchas quejas a lo mejor de los clientes, ¿cierto? Tenemos muchas quejas, hay muchos llamados de quejas, por ejemplo, en un servicio específico, ya podría ser, no sé, puede ser un call center, puede ser incluso un supermercado, ¿cierto? Y hay mucha queja del servicio, del nivel de servicio. Malas evaluaciones, malas encuestas, etc. Entonces después nos pasamos a ordenar esa información para ver cuál de todos esos problemas que nosotros pudiésemos haber levantado, que podrían generar eso, son los más importantes. Y supongamos que dentro de eso nosotros detectamos que uno de los más importantes es a lo mejor el tiempo de servicio que se está entregando al cliente. ¿Ya? Si por ejemplo en call center a lo mejor el tiempo que se tardan en atender al cliente, o si en un supermercado a lo mejor en la fila de espera que tiene que realizar esa persona. Entonces yo, como sé que se podría ser una de las causas, voy a buscar ahora una variable que permita medir eso. Puede ser varias variables, puede ser que yo haga muchas gráficas, no necesariamente una, pero a lo mejor voy a tratar de detectar esa variable clave. Entonces en este caso sería a lo mejor el tiempo de atención. Entonces voy a ver, o el tiempo de espera podría ser también, ¿cierto? Entonces voy a ver ahí cómo se está comportándose esa variable. Y ahí recién puedo decir, ok, aquí tenemos un problema grave, que esto, sabemos dónde se está haciendo esta variable en el fondo, dónde se construye, dónde la podemos detectar, y sabemos directamente en qué proceso podríamos mejorar. Por ejemplo, si es el tiempo de atención, yo sé qué cajeros en específico son los que se están demorando, a lo mejor si es atención de llamadas también, qué personas son las que están realizando esas llamadas, porque por ejemplo en este caso yo tomo muestras específicas, si se fijan, entonces yo también registro qué días fueron tomados, en qué momento, qué trabajador estaba en ese turno a lo mejor. Entonces yo conozco qué máquina se estaba utilizando en ese proceso, si es un proceso. Entonces yo tengo todo el detalle aquí que a través de la medición de esta variable. Entonces, si lo pudiésemos ordenar en términos de metodología, este sería general, este sería un poco más intermedio y este sería mucho más específico, si se fijan. Entonces, siempre yo parto de lo general y me voy acercando hacia lo específico. Entonces, esa es como la diferencia principal. Ahora, si ustedes dicen, yo podría detectar problemas ya por aquí, a lo mejor sí, pero yo principalmente voy a detectar algunas situaciones, algunas generales. Lo que necesito después es ir más allá para ver qué variables dentro de eso que me hizo una idea es donde se está generando el conflicto. Pensando que siempre nosotros tenemos problemas muy grandes y tenemos que ir entonces acotándolos, porque ¿cómo los solucionamos? Tenemos que ver qué variables específicas y para eso utilizamos las mediciones y para eso utilizamos las estadísticas. Si se fijan aquí ya están ahí utilizando lo que ustedes ya conocen. Pero esa es principalmente la diferencia. Uno es de ordenamiento, otro es de levantamiento y finalmente el último es el que me permite decir, a ver, aquí en esta variable, a través de esta variable yo puedo ver que tal día, en tal operación, en tal momento el proceso a lo mejor se salió de control. Entonces yo voy a ir al proceso y voy a decir, ok, esto no puede seguir funcionando así, tenemos que solucionar esto, tenemos a lo mejor, bueno, les voy a mostrar situaciones en las que nos podríamos encontrar, pero por ejemplo, puede ser que una máquina esté fallando, puede ser que el operario no está bien capacitado, entonces vamos a tener que solucionar esos problemas. ¿Se entiende mejor? Bueno, si ahí ustedes quieren, yo después les puedo subir más material igual, de más herramientas, a lo mejor para que se hagan una idea mejor de por qué se categorizan así. Al final, en el fondo son categorías. No es necesario que ustedes después las resuelvan con estas categorías, sino que ustedes van a hacer
van a utilizar las herramientas que necesiten en el momento que las necesiten. ¿Por qué? Porque puede ser que ya ustedes entren a un lugar y ya existe un levantamiento de información, ya existan los diagramas bien hechos, entonces ustedes simplemente a lo mejor quieren detectar un problema y se van a ir directo a realizar a lo mejor las gráficas de control. O van a ir directamente a analizar si es que algunas variables que fueron medidas ya presentan alguna forma específica que yo quiera analizar que esté fuera también de la distribución normal, por ejemplo. Entonces, todo va a depender de en qué momento estoy, qué información tengo y qué tengo que realizar. No siempre tengo que hacerlas todas, sino que tengo que saber capaz de detectar para qué voy a usar cada una. ¿Ok? Bien, vamos a indagar un poquito más en lo que serían las gráficas de control estadístico, que me interesa más que profundicen en esta parte. Para que veamos también este cálculo de los límites. Y bueno, comentar que muy buenas preguntas, porque en el fondo, claro, uno podría pensar que a lo mejor son muy parecidas o que a lo mejor yo podría utilizar una gráfica en otro lado. Sí, esta es una forma de categorizarlas, pero sí, efectivamente yo podría darles otro uso. Mientras esté bien realizado, nunca nadie se va a quejar por un análisis bien hecho, si es que yo fui capaz de levantar bien la información. Eso es súper importante. Si se fijan en esta, yo tengo que levantar mucho más a través de muestreo. Tengo que realizar muestreos porque tengo que ver la frecuencia, tengo que tomar muestras. Entonces son como más específicas estas gráficas. Son como más avanzadas, se podría decir, en el nivel estadístico. Bien, y como les decía, hay un montón de básicas también, como la lluvia de ideas, otra que para mejorar la lluvia de ideas, para generar categorías y así. Está lleno de herramientas. Lo importante es usar las que yo creo que son las correctas. Con la información que tengo, por supuesto. Estas herramientas también se usan mucho, por ejemplo, los alumnos de las tesis también las hacen harto, como herramientas de calidad, por ejemplo, utilizan harto, o para ordenar los procesos también cuando están detectando el problema. Entonces ahí depende del área en el que estén, cuáles son las que van a utilizar. Por ejemplo, puede que partan desde aquí, o acá para levantar el problema. Esta yo la recomiendo harto para detectar, por ejemplo, ¿cuál recomiendo harto? Utilizar siempre esta para partir, por ejemplo, detectando causas. Después esas mismas causas yo las puedo llevar acá si quiero, pero ahí ya tengo que levantar información de la frecuencia en que suceden esas causas que detecté, las más importantes a lo mejor, o las categorías si quieren. Esta siempre va a tener que estar porque me permite ordenar los procesos. Si está ya en la compañía, a lo mejor donde están haciendo su memoria, qué sé yo, más adelante, la toman y la pueden mejorar, pero del proceso en el que ustedes van a indagar, ¿cierto? Y tratar de hacer al menos, ¿cierto?, la gráfica de control si es que necesitan medir alguna variable. Pero no todos siempre necesitan, entonces depende ahí de lo que están analizando. Por lo mejor quieren llegar hasta aquí y levantar solamente áreas, o a lo mejor quieren ver qué variable es la que necesitan medir. Puede ser, puede ser. Ahí hay que tener criterio dependiendo de qué estamos analizando. Bien, de todas maneras, en las evaluaciones yo siempre les voy a decir qué realizar. Tampoco es como que les voy a decir haga todo, sino que les voy a pedir específicamente que me hagan análisis de control estadístico utilizando ciertas herramientas. Bien. Bien, dentro del control estadístico, entonces, el control estadístico del proceso también lo conocen, por si quieren buscarlo, como SPC. Y es una técnica estadística principalmente para cumplir ciertos estándares. Nosotros siempre realizamos un control estadístico de los procesos y las operaciones. ¿Para qué? Para poder monitorear estos estándares, para poder establecer medidas y poder hacer acciones correctivas si es que algo está fallando, si es que hay algo que se tenga que mejorar. Como les decía antes, por ejemplo, en las cartas de control se realiza eso. Entonces, el control estadístico del proceso es sumamente relevante y la herramienta más conocida son las cartas de control, donde nos permite analizar justamente las muestras, como les decía, y ver cómo se está comportando el proceso en torno a una variable a través del tiempo. Entonces, cuando yo analizo estas muestras del proceso que estoy analizando, en torno a una variable que yo haya definido, que sea medible, yo veo si están dentro de ciertos límites aceptables, y si están dentro de estos límites que hemos establecido, el proceso puede continuar tranquilamente, normalmente, porque está controlado. Pero si algún punto
alguna muestra está cayendo fuera de estos intervalos, ya sea para el superior o el inferior, se debe localizar el problema, determinar cuál es la causa que lo está generando, que nosotros les vamos a llamar causa asignable, porque tiene algo que se le puede asignar, un problema específico, y se trata de mejorar esto si es que es necesario detener el proceso, se detiene para hacer la mejora y así. En general las compañías tratan de realizar lo menos posible de detenciones, entonces es probable que se haga el análisis primero y después si es necesario detenerse va a detener para hacer el cambio. La idea es eliminar siempre estas causas asignables, eliminar las situaciones que están generando conflicto. Bien, como les decía, las gráficas de control son las que se utilizan para esto y básicamente son representaciones gráficas de ciertas muestras en el tiempo a través de la medición de una variable, ¿cierto? Con ciertos límites de control. Por eso son gráficas de control, o también conocidas como cartas de control. Entonces, yo tengo un límite superior, como les decía, tengo el límite inferior, ¿cierto? Y un valor esperado. Y siempre voy a tener que graficar entonces mis muestras a través del tiempo. Entonces siempre voy a tener que tomar varias muestras, ojalá del mismo tamaño, si son de distintos calculo el promedio y grafico. Y siempre va a ser en torno a una variable estadística. Por lo tanto, yo podría tener más de una gráfica de control, podría tener muchas si es que mi proceso tiene muchas variables que yo necesito estar midiendo y controlando a través del tiempo. Generalmente estas gráficas una vez que se hacen ya se siguen actualizando en el tiempo también para ir midiendo siempre. Entonces podemos encontrarnos muchas gráficas muy largas y mientras más datos yo tenga mejor, así que mucho mejor eso. Bien, un ejemplo muy simple para solo ejemplificar, por ejemplo, dije muchas veces ejemplo, solo para mostrarles una situación que pudiésemos encontrar muy sencilla para explicar cómo funciona esto, es que, por ejemplo, en esta gráfica tenemos gráfica una variable, ¿cierto? Esta sería la variable, y si se fijan, la variable sería el porcentaje de tiros libres en el caso del juego en básquetbol, por ejemplo, en este caso de los Toros de Chicago, y se grafica principalmente cuántos son los tiros libres fallados. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos porcentaje de tiros libres fallados donde se estableció por el mismo, por ejemplo, entrenador, que no se puede superar el 20% de tiros libres fallados, por ejemplo. Entonces, él podría definir desde ya cuáles son esos límites. En este caso 0%, obviamente no puede ser negativo, y 20%. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué estamos graficando? Son muestras a través del tiempo, por lo tanto, ¿qué hizo el entrenador? Fue anotando cuántos fueron los tiros libres fallados en términos de porcentaje, en un número de juegos, el juego 1, después el juego 2, el juego 3, entonces desarrolló en total 9 muestras, ¿cierto? Y con eso fue graficando esto para poder ver si es que está controlado el proceso o no. En este caso, si se fijan, se estableció como media o valor esperado por el entrenador un 10%. Entonces eso es lo que él espera como promedio donde deberían estar rondando estos datos. O sea, idealmente deberían estar rondando esta media. Pero como vemos aquí, se alejan un poco, ¿cierto? Probablemente si hacemos el análisis de variabilidad será un poco alta. Pero aquí solamente vamos a ver la media. Entonces, por ejemplo, están rondando alrededor de la media, efectivamente, y en el caso del límite inferior ninguno se escapa, pero en el límite superior podemos ver que en uno de los juegos, por ejemplo en el juego 9, se está escapando del límite que el entrenador estableció como superior, es decir, él espera que no se supere el 20% de tiros libres fallados, sino él puede pensar que a lo mejor está a un problema aquí que debe ser mejorada. Por ejemplo, ¿qué problemas podríamos encontrar en un juego de básquetbol? Puede ser que el jugador tuvo una lesión, ¿cierto? O varios de los jugadores tuvieron una lesión. Estaban jugando mal por falta de entrenamiento, etcétera. Entonces nosotros podríamos pensar que aquí hay un problema que él debería tratar de eliminar, ¿cierto? Tratar de eliminar para poder volver a estar dentro de control en el futuro. Bien, ahora, que yo diga eliminar no significa que después el dato se elimine, sino que en el fondo yo trato de mejorar el proceso para desde ahí para adelante mejorar.
Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que ya el proceso está fuera de control. ¿Por qué? Porque solo un punto está fuera. Por lo tanto, con eso yo ya sé que el proceso está fuera de control. Y los demás están variando en torno a la media, pero si nos fijamos, de todas maneras, hay 2 puntos aquí que están muy cerca del límite inferior, por lo tanto sería recomendable decirle al entrenador que analice de todas maneras qué pasó en el juego 5 y 8, que a lo mejor son situaciones comunes, normales, pero por qué estuvieron tan bajos también sería bueno analizarlo. Bueno, en este caso no, quizás deberíamos analizar por qué son tan altos acá arriba, por qué están tan cerca de lo alto. Si uno lo piensa bien, que fallen poco no es malo, pero que fallen mucho sí sería malo, ¿sí? Quizás en este caso no, porque estamos hablando de tiros libres fallados, ¿cierto? Claro, entonces a lo mejor analizar estos puntos. Claro, y él espera que ande dentro de lo normal, deberían andar entre un 10% porque significa que están jugando normal. Claro, los de acá a lo mejor habría que felicitarlos. Pero los de acá sería bueno revisar ahí por qué estamos tan cerca del límite, porque a lo mejor ya se inducía que pudiese haber habido un problema desde antes. Lo mismo que aquí empieza a aumentar, ¿cierto? Baja y vuelve a aumentar. Entonces quizás ya venía el problema desde antes y se podría haber detectado antes. Pero generalmente lo más clave, lo más importante para saber si está fuera de control es esto. Ya, entonces, el control estadístico del proceso me permite medir el desempeño, ¿cierto? Que era lo que estábamos diciendo. Y siempre se va a considerar que hay un grado de variabilidad. Es decir, siempre los datos no van a estar en torno a una recta, por ejemplo, no va a ser un valor uniforme, siempre nosotros tenemos que esperar que estén variando los datos. Es súper normal eso, sobre todo en las muestras. Como veían en esta gráfica, ¿cierto? Existe siempre una variación. Van a estar subiendo, bajando, nunca van a estar exactamente en la media, que sería lo esperado. Entonces siempre va a haber variabilidad, pero ¿qué es importante? Detectar este tipo de variaciones. Vamos a distinguirlo de 2 maneras. Vamos a encontrar variaciones naturales y vamos a encontrar variaciones asignables. Dentro de las variaciones naturales nosotros decimos que son variabilidades que básicamente son causas comunes que se pueden esperar, que pasan en todo proceso y que no necesariamente nosotros queremos eliminarlos, sino que solamente a lo mejor detectarlas para conocer esas variabilidades. Entonces, un proceso está operando dentro de control, puede estar bajo control, con variaciones naturales. Eso es muy común encontrarlo, esta gráfica que va moviéndose alrededor de la media, pero que no se escapa de los límites. Y nosotros también podemos detectar cuáles son esas variaciones, pero van a ser comunes, que pueden pasar. En cambio, las variaciones asignables, nosotros creemos que son estas causas que se puede asignar una situación, por lo tanto nosotros queremos rastrearlas, detectar cuál es esa causa específica, que sería ya una variación asignable, para eliminarla en el proceso y que volvamos a operar dentro de control. Entonces, nosotros queremos eliminar estas variaciones. Estas son las que vamos a detectar. Cada vez que nos escapemos de control, en cualquier gráfica de control que realicemos, con un solo punto que ya tengamos fuera, significa que hay una variación asignable. Entonces, tengo que ir a analizar esa muestra donde se escapó este punto y ver cuál podría ser la variación del proceso, la causa que lo está provocando, que es una causa específica que se podría eliminar. Bien, y algunas posibles fuentes de variación, como les decía antes, que pueden haber causas que ya se podrían detectar, que por ejemplo que una maquinaria se esté desgastando, las máquinas tienen su vida útil, por lo tanto puede ser que ya haya pasado su etapa de desgaste. También podemos tener desajuste en los equipos, entonces si se fijan es súper importante ver en el proceso de tenerlo y hacer el ajuste de los equipos. Podemos incluso tener mala capacitación de los trabajadores o incluso podemos tener fatiga en los operarios de esa misma maquinaria. O podemos tener, por ejemplo, nuevos lotes de materias primas que implican que ¿cierto? Los operadores se tengan que volver a ajustar las maquinarias. Entonces, como son nuevos lotes, tenemos que volver a ajustar los tiempos de setup, todo eso. Entonces, todas esas podrían ser algunas variaciones asignables. ¿Pueden haber más? Por supuesto. Pueden haber fallas, por ejemplo, de algún equipo que falló cierto motor, por ejemplo, en cierto momento. Entonces, nosotros podemos ir un poco más allá y ir a detectar qué pasó, conociendo la muestra en donde tuvimos el problema, en el momento específico, el tiempo específico donde se produjo el problema. Bien, entonces, como les decía, esto permite monitorear. Si se fijan, esta gráfica es una gráfica de control, donde nosotros podemos ver que el proceso está bajo control, porque está dentro de los límites, pero
sí tiene una variación alta, en este caso, que va subiendo, bajando, ¿se fijan? Entonces, esas variaciones son comunes, pueden suceder. Lo único que yo a lo mejor querría analizar es como en situaciones específicas que a lo mejor no nos gustaría tener, pero está dentro de control, está controlado este proceso. No hay ningún punto fuera, ¿se fijan? A esta gráfica quizá lo único que le falta son los ejes, porque no se sabe qué variables se están midiendo ni qué significa la muestra, pero en general este proceso estaría controlado y está en torno a la media, ¿cierto? Bien, les dejo ahí entonces el suplemento para que lo estudien, es de control estadístico del proceso, donde pueden encontrar todos los tipos de cartas de control, cómo se hacen los cálculos, de dónde viene la teoría, ahí pueden estudiar todo. Bien, y dentro de las cartas de control nosotros vamos a tener dos tipos de cartas de control principales. Unas son para controlar variables, por ejemplo, una variable con dimensión continua que se puede medir, o gráficas de control por atributos, que ahí sería para dimensión discreta y tiene un pequeño cambio. Por ejemplo, si hay defectos o fallas, ahí sería discreto, ¿cierto? Pasa o no pasa algo. Pero dimensión continua, nosotros ¿qué variables tenemos de dimensión continua? Cuando las gráficas de control para variables miden las dimensiones continuas, nosotros podemos encontrar ahí cualquier tipo de variable que se pueda medir, ¿cierto? En términos continuos. Por ejemplo, el tiempo se puede medir en términos continuos, las distancias, por ejemplo, una longitud, ¿cierto? ¿Cuál otra más se podría medir? El consumo eléctrico. Claro, cualquier tipo de consumo, ¿cierto? En el caso del eléctrico, claro. Del agua también, ¿cierto? Si queremos medir ya más específico de los recursos que se están utilizando también, es súper interesante. ¿Qué más? Peso, ¿cierto? Queremos medir peso, también es una variable continua. Bien, y si se fijan, todas esas variables son medibles, y en este caso, para las variables continuas, nosotros vamos a hacer dos gráficas, la de control promedio y la de control de rango. ¿Por qué dos? Básicamente porque las dos en conjunto se complementan para el control de variables. Ya para el de atributos se hace solo una gráfica, pero para el control de variables tenemos que ver dos, porque al ser una variable continua tenemos que ver no solo cómo se comporta la media, que sería como algo que estuviéramos viendo aquí, sino que también queremos ver cuánta es su variabilidad, qué tanta es la variabilidad, y eso lo hacemos a través del rango. Entonces vamos a tener dos cartas. La carta de control promedio, que es la gráfica X barra, ¿cierto? Y la gráfica de control de rango, que es la gráfica R. Estas dos las vamos a hacer siempre al mismo tiempo. Vamos a tener que hacer las dos para la misma variable que estamos midiendo. Entonces decidimos medir ya el consumo eléctrico, perfecto. Vamos a hacer entonces una carta de control promedio para esa variable y al mismo tiempo vamos a realizar la carta de control de rango para esa misma variable. De esta manera nosotros podemos ver si han habido cambios en la tendencia central, es decir, en la media de un proceso, y a través del rango vamos a ver si hay aumento, ganancia o pérdida de la dispersión de los datos de la muestra. Entonces ahí podemos ver qué tan dispersos son los datos, qué tanta variabilidad podemos encontrar en los datos. Bien, entonces estas dos se complementan en análisis. Con cualquiera de las dos donde yo encuentre algo fuera de algún límite, ya sabemos que el proceso está fuera de control. Y hay que corregirlo, ya sea porque tiene un exceso de dispersión o ya sea porque nos estamos escapando mucho de la tendencia central. Bien, el rango, no sé si se recuerdan, pero el promedio es la media, ¿cierto? Y el rango básicamente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es una de las medidas que nosotros podemos tomar para ver la dispersión. Por supuesto, no es la mejor medida porque para eso existe la desviación estándar, pero el rango es una regla básica que nos sirve para realizar y ver qué tan alejados están los datos en una muestra, por ejemplo. En una muestra, por ejemplo, yo puedo ver el mayor valor que tomé en esa muestra, el menor valor, y con eso obtengo un rango. Con la resta, ¿cierto? Esta distancia es el rango. Entonces tenemos dos cartas, la de promedio y la de rango. La de promedio, como les decía, nos permite ver cuáles son los cambios de la tendencia central de un proceso, si es que los datos se mueven en torno a la media, ¿cierto? O si se escapan de los límites de la media. Y tenemos el control de rango que nos permite ver qué tan uniformes están los datos, la dispersión, podemos ver qué tan variables están los datos, variabilidad de dispersión es como lo mismo.
Entonces, vamos a establecer estos límites. Para poder controlar cualquier gráfica de control, vamos a tener un límite de control central, que va a ser siempre esta tendencia o media, el límite de control superior, que le vamos a llamar LS, y el límite de control inferior, que le vamos a llamar LI, ¿ya? Y estas son las fórmulas que vamos a ocupar nosotros para procesos que ya están estandarizados. Si ustedes van al libro pueden revisar ahí el detalle, pero básicamente cuando nosotros queremos trabajar en un entorno de 3 sigma, que es como ya de la máxima calidad posible, nosotros podemos encontrar las siguientes fórmulas donde ya nosotros tenemos tabulado cómo operar a través de un 3 sigma. Bien, entonces, este A2 lo vamos a encontrar en una tabla que les voy a mostrar a continuación. Es un parámetro. Entonces, para las cartas de control promedio, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Nosotros vamos a tener ciertas muestras, ¿cierto? Entonces, en cada muestra, yo voy a calcular el promedio de esa muestra. Bien, y como voy a tener solo promedios de todas mis muestras, porque por ejemplo ya el día 1 tomé la primera muestra y esa muestra tomé 6 mediciones, por ejemplo. Entonces hago el promedio y obtengo la primera media muestral. Después para el siguiente hago el promedio de nuevo de las mismas muestras que calculé, casi siempre con el mismo tamaño de muestra, y hago la media muestral. Entonces todas esas medias yo calculo un promedio de las medias, entonces es la media de las medias muestrales, y obtengo este X barra barra. Entonces es un promedio sobre los que ya eran medias. Y con eso obtengo el límite central. ¿Ok? Entonces, si se imaginan ya, nosotros vamos a estar graficando los puntitos de las muestras, representan los puntitos que yo grafiqué para la gráfica de control, en la media, son las medias muestrales, son la media de cada muestra que yo tomé. Entonces, toda la gráfica esta va a estar en torno a los promedios. Y para el límite superior e inferior, simplemente hago una suma o resta, en este caso, de un parámetro que ya está tabulado para cuando se quiere trabajar con 3 sigma, y un rango promedio. Es decir, yo tengo una muestra, ¿cierto? Como les decía, por ejemplo, el día 1, yo tomé ya 5 muestras, yo le calculé el promedio, que es con la que calculé esto, ¿cierto? Y además yo tomo el mayor valor de esa muestra para mi medición que tomé, ¿cierto? Ya, por ejemplo, estoy midiendo el consumo. El mayor consumo menos el menor consumo me da una distancia. Esa diferencia es el rango. Entonces yo tengo un rango para cada muestra, que sería la diferencia entre el máximo y el mínimo valor, y el promedio de esos rangos es el que yo voy a tomar para establecer mis límites. Entonces, si se fijan, siempre vamos a estar trabajando en torno a promedios de las muestras, de todas las muestras. Y eso lo puedo calcular con mis datos. ¿Se fijan? Entonces, yo teniendo mis datos, puedo calcular las medias muestrales, teniendo mis datos, puedo calcular los rangos, y lo único que va a existir como valor parámetro que tengo que ir a buscar es este valor que va a estar tabulado. De todas maneras, en el libro pueden encontrar ahí un poco más de detalle. Bien. Y para el rango, la diferencia es que ahora, aquí estamos trabajando una gráfica principalmente en torno a la media, y yo voy a graficar obviamente las medias. Pero en este caso, yo quiero graficar los rangos. Por lo tanto, los límites van a estar establecidos, todos los rangos que yo calculé, no las medias, voy a graficarlos en esta carta. Entonces, yo quiero ver ahí la dispersión, cómo anda la dispersión de las muestras, de los datos que tengo. Entonces aquí va a ir el rango promedio como límite central. Es un único valor, acuérdense, yo calculo un único valor y ese lo grafico como una línea. Siempre este es un único valor que yo grafico como una línea. Y el límite superior va a estar dado por un parámetro que también podemos encontrar en la tabla, multiplicado por este rango promedio, y el otro es otro parámetro distinto multiplicado por el rango. Entonces, si se fijan, son fáciles de calcular para cuando trabajamos con estos valores tabulados, que dependen, tanto A2, D3 y D4, dependen del número de observaciones de una muestra. Entonces, depende del tamaño de mi muestra. Si yo dije ya, en mi muestra voy a hacer 5 observaciones, en cada muestra voy a hacer 5 observaciones, el tamaño de mi muestra es 5, ¿se fijan? Bueno, es probable que en la ayudantía con datos más grandes puede ser que tengan que hacer un promedio de tamaño, porque a veces no siempre se hacen las mismas muestras del mismo tamaño. Entonces ahí hacemos un promedio y aproximamos al número mayor. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla.
básica hasta el número 12 de muestra. Entonces, por ejemplo, tenemos el tamaño de la muestra, que sería el n, tenemos el factor que va asociado a la media, que es el A2, estos son factores críticos, el rango superior, que es el de 4, y tenemos el rango inferior, que es el de 3. Entonces, estos son los que van a acompañar a cada una de mis fórmulas. Que esto, como les decía, está asociado cuando queremos trabajar con 3 sigmas. Si uno quiere trabajar con 2 sigmas, ya tiene que hacer otras variaciones, que los pueden encontrar ahí en más detalle. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a tomar una muestra, y yo defino que el tamaño de la muestra que yo voy a realizar siempre es 4. Significa que voy a tener 4 observaciones, por ejemplo, del consumo, como decía el compañero en el ejemplo, ¿cierto? Voy a tomar 4 consumos en ese mismo día, ¿cierto? Y los voy a tabular para ese día. Entonces va a ser mi primera muestra. Entonces, si yo definí 4, significa que n es igual a 4, por lo tanto me voy a ir a ubicar en el 4, que sería el tamaño de la muestra, y ahí me voy hacia el lado a buscar estos parámetros que ya están tabulados. Entonces tengo que el A2 es 0,729, el de 4 es 2,282 y el de 3 en este caso puede ser, en algunos casos es 0. Bien, si es 0 probablemente el rango inferior me va a dar 0. Entonces, si se fijan, con esos datos yo fácilmente puedo hacer estos cálculos para cuando se quiere trabajar con alta calidad en el caso de 3 sigma. Entonces, si se fijan, nosotros con el A2 ya podemos hacer los cálculos, con el de 4 y el de 3 solamente necesitamos hacer los promedios de las medias y los rangos de las medias para poder hacer los cálculos necesarios para límites superiores e inferiores. Entonces, si yo no conozco los límites, yo los puedo calcular así. Ahora, la empresa puede decirme, ya, yo quiero trabajar, yo no conozco los rangos, pero sí quiero trabajar con 3 sigma, entonces hazme el cálculo tú. Ya, yo hago el cálculo entonces con esta fórmula, con los valores tabulados. Ahora, la tabla está hasta el tamaño 12. ¿Podríamos tener muestras más grandes? Sí. Entonces, si ustedes buscan con un n mayor, pueden ir a los apéndices del libro de Control y Estadística de Calidad de Montgomery, donde pueden encontrar, probablemente es un libro que hayan visto en estadística, donde tienen la tabla completa, que es como muchas más observaciones. Ahí está tan gigante. Y si no, de todas maneras lo pueden googlear porque ya hoy en día se encuentra en todos lados, ¿cierto? Incluso capaz que hasta el ayudante esté trabajando con alguna, que sería la tabla más completa. Porque es muy probable que cuando trabajemos con más datos, como los talleres, por ejemplo, o las ayudantías, necesiten una tabla mayor. En este caso, les recomiendo buscar la tabla con más n. Porque no es algo como proporcional que uno pudiese así directamente calcular, sino que es mejor que la busquen. Ahora, de todas maneras, uno puede hacer los cálculos, y esto está hecho en base a fórmulas también. Bien, entonces así se detectan los parámetros para poder trabajar los límites. Se pueden establecer, como les decía, los límites, o podemos calcularlo en base a los mismos datos que tenemos. Bien, y algo importante que me gustaría comentar ya para ir terminando, es que nosotros, además de saber si un proceso está dentro de control o no, a mí me interesa mucho que hagamos un análisis de los datos que tenemos. Si tenemos poquitas muestras, el análisis puede ser más pobre, sí, pero si tenemos muchas muestras, el análisis siempre va a ser mejor. ¿Qué podemos detectar dentro de una gráfica? No solo si se escapa o no de control, sino que también podríamos ir un poco más allá, siempre traten de ir un poco más allá, y de ver a ciertos patrones de comportamiento de los datos. Por ejemplo, en la primera gráfica, supongamos que esta es solo una gráfica donde tenemos este comportamiento que se ve más o menos bonito, que está en torno a la media, ¿cierto? A la meta, no supera el límite superior ni el límite inferior. Por lo tanto, el proceso está con comportamiento normal y el proceso está operando dentro de control o bajo control, ¿cierto? Con un entorno a la media, etc. Ya, parece bien. Ese sería el mejor de los casos. Ahora, si un punto está muy arriba y se está escapando de un límite, como les decía, ya sea para abajo o para arriba, con uno de esos puntos yo ya sé que el proceso está operando fuera de control y por lo tanto tengo que ir a detectar e investigar esa causa. ¿Cuál es la variación asignable? ¿Cuál es la causa asignable de qué pasó en esa muestra? Por ejemplo, puede ser para un día específico, un mes, una hora. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasó específicamente? Voy a tener que ir a investigarlo y voy a tener que decir, esto hay que detenerlo, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué falló?
Entonces yo voy a entregar mis recomendaciones para quien tenga que realizar los cambios. Bien, estos son claves para saber si está dentro o está fuera de control. Esto es importante que para cualquiera de las dos cartas que yo realice, tanto de promedio o de rango, es importante saber que con uno de los puntos ya estamos fuera de control. Entonces el proceso completo va a depender de las dos cartas de control que yo realice. Cada carta la puedo analizar por separado, pero las dos me van a indicar si el proceso está fuera o no de control. Por eso le digo que son complementarias. Bien, una tendencia que podríamos analizar en una gráfica es cuando pasa esto de que los puntos van subiendo continuamente, o al revés, van bajando continuamente. Si tenemos varias muestras, por ejemplo, no sé, más de 30 muestras, nosotros podríamos pensar que con unos 5 puntos, 4 o 5 puntos hacia arriba ya es interesante analizar una tendencia de subida, en este caso, o la tendencia a bajar, o podrían presentarse ambas, subir y bajar continuamente muchos puntos. Eso a lo mejor, no, si bien no está operando fuera de control, se fijan que no nos escapamos de los límites, sí sería interesante analizar qué es lo que genera, qué causa, en este caso una causa natural, está generando esta tendencia, este cambio progresivo, porque puede ser que una máquina a lo mejor se esté desgastando y está haciendo que aumente cierto parámetro, o al revés, está haciendo que disminuya. Entonces a lo mejor podríamos detectar desde antes este desgaste de las herramientas o de la maquinaria, para poder hacer recomendaciones antes de que nos escapemos de control, ya pensando más en una cosa más preventiva, tratar de hacer acciones preventivas también. No significa que yo no voy a detener el proceso, pero sí voy a comentárselo a quien toma las decisiones para que esté informado de que puede haber un problema en el futuro. ¿Se fijan? Entonces la idea es siempre llevar el análisis un poco más allá. Si tenemos muy poquitos datos, una muestra pequeña, probablemente con poquitas muestras, con 3 datos que suban, un poco más de 3 datos o bajen, ya yo podría analizar también una pequeña tendencia. Bien, pero por supuesto siempre se necesitan muchos datos para poder detectar una tendencia, pero yo podría igual hacer un análisis si es que no tengo mucha información. Siempre mejor detectar algo que no detectarlo, recuerden eso. Bien, ¿qué otro patrón yo podría encontrar? Por ejemplo, si hay puntos muy cerca de los límites. Con uno, si una muestra es muy pequeña, con un punto que esté cerca del límite yo lo puedo analizar, o con 2 puntos cerca también, si hay más muestras. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, estos puntos están muy cerca del límite inferior. Si bien el proceso a lo mejor está dentro de control, es raro que nos escapemos tanto de la media y que estemos muy cerca de los límites, porque significa que a lo mejor en una muestra futura o una muestra que no tomé, a lo mejor nos vamos a escapar de control. Entonces hay que también mantener controlado un poco eso. Entonces también sería bueno investigar la causa, solamente que es una causa natural, pero que a lo mejor sería bueno detectarla con tiempo. Otro patrón importante es cuando hay muchos puntos también sobre la media o bajo la media, por acá también podría ser. Entonces, si tengo muchos puntos continuos, más de 3, por ejemplo, 3 o más que estén sobre la media o bajo la media, también sería interesante analizar, porque nosotros acuérdense que queremos estar en torno al eje central con respecto a nuestra variación, entonces los datos probablemente que vayan así está bien, pero que haya muchos sobre la media o muchos bajo la media también sería interesante analizar qué causa lo está provocando. Bien, entonces ese es otro patrón posible que yo podría encontrar en una gráfica, que es muy común. Y una que es súper importante también es el comportamiento errático, o sea, estamos muy arriba, estamos muy abajo, estamos muy arriba, estamos muy abajo, estamos muy arriba. ¿Qué está pasando ahí con la media? O en el caso de los rangos, obviamente está representando una alta variabilidad de los datos. Bien, y si se fijan, esto además de tener un comportamiento errático, también se está comportando muy cerca de los límites. Entonces, aquí este proceso no está operando normalmente, sí está dentro de control, pero quizás con un comportamiento errático. Por lo tanto, también sería bueno saber qué es lo que está pasando en el proceso. Entonces, podríamos entregar esas recomendaciones a quien va a tomar las decisiones después. Acuérdense que ustedes son los que ayudan a tomar las decisiones, no los que realizan los cambios. Entonces, es importante que hagan siempre un análisis bien profundo, a lo más que puedan llegar de profundidad. Bien, entonces, por ejemplo, en esta carta, nosotros debemos ver que es un control de la media solamente. Entonces, si vemos solo mirando la carta de la media, sin mirar incluso la del rango, podemos ver que este proceso está fuera de control, ¿cierto? Ya con un punto ya sabemos que está fuera de control. Vemos que en general no tiene comportamientos tan erráticos, sino que están en torno a la media, pero sí a lo mejor hay unos puntos muy cercanos
al superior, o incluso aquí hay una pequeña tendencia a lo mejor. Podría haber una pequeña tendencia. Supongamos que se está midiendo el peso, siempre agregar los ejes. Bien, y las muestras siempre pueden representar incluso turnos, grupos, pero siempre las voy haciendo en orden a través del tiempo. Y por ejemplo, en este también se está analizando la media y ya tengo un punto fuera de control. Si fuera la carta de rango también me estaría diciendo que está un punto fuera de control. Pero en este caso estamos analizando la media, entonces podemos ver cómo se mueven los datos en torno al eje central. Y aquí vemos una enorme tendencia, o sea, más que clara, tendencia en subida. Y además que está fuera de control. Entonces ahí tenemos una causa asignable que tenemos que detectar, que pasó en la muestra 27. ¿Qué significa eso? Tenemos que investigar. Por ejemplo, si eran días, el día 27, ¿qué es lo que sucedió? Puede ser una fecha específica, etcétera. O si es un grupo que yo estoy detectando, ver qué pasó ese momento específico y además ver las muestras ir a analizar las muestras que tienen esta tendencia para ver también qué pasa. Entonces podemos ver que hay una tendencia del punto 19 más o menos hasta el 26. Como les decía, cuando no tengo tantos datos, una muestra ya de 4 datos también me podría servir. Perdón, 4 puntos. Bien, si fuera una carta de rango, que no tengo el ejemplo aquí, pero si fuera una de rango, nos permitiría ver cómo está la variabilidad. En general, la media va a ser la variabilidad esperada. Entonces, el mismo análisis. Si está muy arriba o muy abajo, es que hay una alta variabilidad o baja variabilidad, o se gana mucha dispersión o se pierde mucha dispersión de los datos. Significa que las muestras, si ustedes analizan en el foto cómo se hacen los cálculos de estas rectas, las muestras, por ejemplo, tienen una alta variabilidad en algunos casos, es decir, hay valores muy grandes y muy pequeños, mucha diferencia entre el mayor y el menor. Y siempre también si tengo un punto fuera de eso, también estaría fuera de control. También puedo analizar tendencias, puedo hacer lo mismo. Si es errático o no. Bien, entonces esas son las herramientas principales. Aquí les dejo un ejemplo de las herramientas, de las otras herramientas que pueden encontrar si quieren hacer más análisis. Por ejemplo, diagrama de dispersión. Puedo ver qué tanto se correlacionan los datos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene una dirección positiva entre la variable 1 con la variable 2. O sea, a medida que aumenta esta, también aumenta este otro, y viceversa. Y además están bastante cercanos. Entonces nosotros a lo mejor podríamos calcular el R de esta gráfica para ver qué tan correlacionados están los datos. Aquí parecieran más dispersos, si se fijan. Probablemente el R sea un poco menor, pero pareciera que de todas maneras tienen cierto grado de correlación. Diagramas causa de efecto, como les decía, yo podría a lo mejor tener fallas y por lo tanto hacer un levantamiento en todas las áreas que yo creo que pudiesen haber causas que estén provocando estas fallas en el servicio. Por ejemplo, si estamos hablando del servicio eléctrico, podría haber problemas en la operación, en la parte del sistema informático, la mantención, en el área de limpieza, el SAC, etc. Entonces yo podría hacer este levantamiento de todos los detalles que podrían estar causando estas fallas, tratando de ser lo más específico posible. E incluso, como les decía, pueden haber hasta subcausas. Podemos encontrar diagramas con subcausas en un nivel terciario. Es decir, una causa que genera esta causa. Y el diagrama de Pareto, que es uno de los más importantes que le digo, por ejemplo, ustedes pueden poner esas mismas áreas que detectaron, o pueden poner, si no tienen las áreas, operaciones o las causas más importantes, etcétera. Pero esto podría ser una buena idea, por ejemplo, colocar las causas más importantes, que son las generales, ver la frecuencia en que se ocurre. Entonces aquí yo hago un levantamiento de información también para poder hacer esto. La frecuencia en la que ocurren y ver más o menos dónde alcanza el porcentaje. Siempre este es de mayor a menor y voy viendo el porcentaje acumulado. Si no está correcto esto, me va a dar mal este porcentaje acumulado, por supuesto, y no lo voy a detectar bien. Entonces siempre de la más importante a la menos importante en el fondo para poder hacer este porcentaje acumulado, y ahí yo detecto este 80-20. Con este 80 yo puedo ver que estas causas son las principales que están generando las fallas, por ejemplo, del proceso. ¿Se fijan? Y ahí ustedes pueden hacer los cálculos específicos. No siempre da 80-20, entonces ahí pueden hacer los cálculos de cuánto es de verdad, cuánto porcentaje es de verdad. Bien, y con eso yo puedo recomendarle a la compañía que se enfoque en esas operaciones específicas, que se enfoque en esas causas y que ahí vaya a hacer a lo mejor los análisis de las variables, como sería este caso.
Bien, entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la promedio y rango. Si se fijan, la de promedio está dentro de control. Hay algunos puntos cerca así de los límites que será interesante analizar y algunas tendencias a lo mejor. Falta la media aquí, sí. Falta la media, debería estar por aquí. Solo le falta esta gráfica, incluir la media. Entonces, si tenemos la media, probablemente hay algunos puntos muy bajo la media también. Probablemente sean estos. Entonces, habría que analizar qué está pasando ahí. Y si se fijan aquí, las muestras son meses. Entonces, lo importante es que sea a través del tiempo. Las muestras que yo haga pueden representar distintas cosas las muestras. Bien, en este caso estábamos calculando el tiempo de falla probablemente. Similar a lo que van a hacer probablemente en la ayudantía. Y si se fijan, el rango está afuera. Por lo tanto, como el rango está afuera, yo ya sé absolutamente, con un punto que esté afuera, yo ya sé que el proceso está fuera de control. Y voy a tener que detectar a ver qué está pasando, porque hay tanta variabilidad aquí. Y si se fijan, es bastante errático, de hecho. Entonces también me gustaría saber ahí por qué pasó este problema de la variabilidad. A lo mejor me voy a tener que ir a analizar qué pasó ese día, ese mes en este caso. Bien, chicos. Eso entonces por hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar. Vamos a detenerla. Profe, ¿Sí? el gráfico ese de Pareto nos va a enseñar cómo hacerlo, más que mostrarnos cómo queda. En ayudantía. Eso le estoy Ya. comentando. Sí, van a verlo. Yo ya le dije al ayudante que tienen que ver las gráficas. De todas maneras, voy a volver a conversar con él para que no se lo olvide. Pero van a ver las gráficas con datos reales, datos de la industria. Van a hacer esto mismo. Y van a hacer también las cartas. Porque quiero que las aprendan a hacer en Excel, porque al final Excel es como la herramienta que van a encontrar en todos lados cuando vayan a trabajar. Así que es importante que la sepan usar. ¿Ya? Así que lo van a ver en taller, todo esto. Se las dejo como ejemplo para que puedan revisar ahí y tratar de ajustarse un poco a que, como ejemplo más que nada para que puedan validar. Ok, profe, gracias. Ya,